naufragio, muerte y cocaína. Conexión Uruguay. Nuestro compañero Mariano García recorrió la ruta narco tras el paso de esta historia que de alguna manera reveló cuán cerca está esta línea de narcotráfico aquí en Buenos Aires. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, principalmente tratar de entender qué hay detrás de esta historia. Estamos hablando de un episodio aislado, el de estos náufragos, donde a muy pocos metros aparece flotando un bolso con 37 kilogramos de cocaína. Estamos hablando de un punto donde aparecen que para los investigadores es clave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sección más angosta del Río de la Plata, de costa a costa, de Punta Lara, del lado de Ensenada, Argentina, a Colonia, Uruguay. Del otro lado hay exactamente 42 kilómetros. Es el punto más angosto, más próximo entre los dos países. Y además, el lugar donde aparecen es aproximadamente 15 kilómetros de la costa argentina, en el lugar denominado La Rada de Ensenada. Es el lugar donde fondean los barcos que esperan el permiso, la autorización para poder llegar a puerto de Ensenada. ¿Por qué decimos? ¿Por qué estas dos particularidades? ¿Por qué decimos que es impresionante para los investigadores? Porque estas dos particularidades pueden llegar a demostrar que no sería un hecho aislado y que eso que era un rumor de pronto se pueda convertir en una certeza. Por lo menos así lo creen algunos funcionarios. A la mañana la aparición de dos personas flotando en el Río de la Plata, en la Rada. Lo ve un tripulante de un barco, aparentemente da aviso. Cuando se lo va a rescatar, según el relato de ellos, faltaba una persona que al ir a buscarla la encontraron fallecida, flotando en el mismo lugar, y ahí se encuentra el bulto este que termina la investigación conteniendo 36,5 kilos de cocaína. Las dos personas lo único que manifestaron es que habían salido de un camping en hora de la madrugada de la zona de Ensenada. ¿Con qué intenciones? No manifestaron más nada. Una vez que fueron rescatados se negaron a seguir hablando, aparte estaban en un estado de shock e hipotermia que le impedía expresarse normalmente. Fuimos al lugar donde nos avisan que esta lancha había desaparecido y encontramos una camioneta, una Toyota blanca con un tráiler que había quedado abandonada. La Toyota Hilux estacionó donde está el tractor de color amarillo. Desde allí bajaron la embarcación, la lancha, la posaron sobre el agua y embarcaron aquí en las costas del Río de la Plata, en Ensenada. Vamos a navegar el río y a mostrarles el lugar donde aparecieron los náufragos. Matías, ¿cómo se llama el lugar este donde estamos navegando? Boca Cerrada. Y esta es una bajada pública. Es una bajada pública que es un puerto alternativo. Y por aquí ganamos el río en cuánto, en nada. Poco tiempo, sí. Se mueve muchísimo esta lancha. Hoy es un día normal, Matías, para navegar. Y el otro día estaba mucho peor, 3 veces peor, ponele. ¿Tres veces peor a esto con el movimiento que tenemos en la lancha? Sí. Sí dieron una alerta de prefectura que no dejaban entrar a ninguna lancha dentro del agua. Que al que lo veía lo iban a sacar. Por eso habrán entrado tarde igual los chicos estos, ¿viste? Un pescador no entra ni a palo. Sabemos que a la mañana, 6 y pico de la mañana, se ve que parte de este grupo, al no aparecer, estuvieron en la zona y estuvieron hablando con los pescadores para ver si alguien les podía hacer la gauchada de ir a buscar esta lancha que había desaparecido. Esto es lo que tenemos hasta el momento como dato. O sea que hay personas que estaban tratando de conseguir a alguien que vaya a buscar a estos otros que aparecieron naufragando. Exactamente. A los pescadores de la zona que tienen lanchas con los que habitualmente entran al río a pescar, le pidieron y le ofrecieron dinero a cambio de ir a buscar una lancha que había desaparecido. Era un auto con algunas características particulares que es lo que hay que investigarlo. Pero bueno, sabían efectivamente que había entrado una lancha al río y que no había vuelto. Y estaban ofreciendo plata a gente, a vaquianos de la zona para ir a buscarlo porque se negaban a hacer la denuncia en prefectura, que es lo que corresponde. No van a hacer ellos la denuncia. Aproximadamente 1 hora de navegación desde la costa. En esta zona del Río de la Plata, en la Rada del puerto de Ensenada, fue que encontraron a los dos náufragos. Aquí fue que los rescataron. Uno de ellos, Leonardo Minin, y el otro, Ignacio Pardo, conocido porque fue el saxofonista de los fabulosos Cadillacs. Poco después del rescate de los dos náufragos, la Prefectura Naval Argentina encontró flotando el cuerpo de otra persona que se trata de determinar si efectivamente estaba junto a estas dos personas. Y a pocos metros del cuerpo
un bolso que en su interior tenía 37 kilogramos de cocaína. Como hipótesis, te digo, lo que se cree es que esa droga vendría en algún barco. El barco, por supuesto que no pueden bajar esa droga en el puerto, porque tiene controles aduaneros, ¿no? Y los diferentes controles que hay en el puerto. Por eso es que la tiran al río para que la recoja algún tipo de embarcación. Esta es una de las hipótesis. La otra, estamos muy cerquita de Colonia, de Uruguay, son 36 kilómetros, también podrían haber cruzado. Con las condiciones climáticas no creo. Y además, todas las personas, tanto los que siguieron con vida como el fallecido, estaban en la zona de la Rada, que es donde están los barcos esperando el permiso para entrar al puerto. Son barcos que vienen de todas partes del mundo. Cualquiera podría traer un cargamento de ese tipo y tirarlo al río antes de llegar al puerto. Y con una lancha se recoge muy fácilmente. Es el mismo sistema de postas que existe en muchos puntos en el norte del país y lo sorprendente es haberlo detectado con toda esta descripción perfecta que recién escuchamos acá, muy cerquita. Claro, a ver, si no hubiera pasado lo que pasó, si el tiempo no era el que se encontraron y se toparon, no nos hubiéramos enterado de esto, Mariano, definitivamente, porque es simple, ni más ni menos que es simple entrar droga en Punta Lara, digo acá. ¿Vos sabés en qué pensaba hoy a la tarde cuando estábamos haciendo este informe, Rodi y Cris, en que en el mes de febrero estuvimos en Aguas Blancas, allí en el cruce con Bolivia, en las aguas del río Pilcomayo, mostrando cómo se podía contrabandear? Y vos decís, bueno, es un río que tiene 100 metros de ancho, con la crecida, no pasa nada. Digo, no pasa nada en el sentido de la lógica de que podés cruzarlo. Ahora, cuando vos ves para atrás el río de la Plata, que es el más ancho del mundo, decís, ¿cómo hacen para cruzar drogas aquí? ¿Estamos hablando también de una frontera caliente? Bueno, es la pista que están siguiendo en este momento, insisto con esto. Era un mito, dicen ahora se puede llegar a constatar. Y las dos teorías, una, el costa a costa, cruzarlo por estos 42 kilómetros que separan Punta Lara de Colonia, o la otra posibilidad de que alguno de estos buques que están allí fondeando a la espera del permiso para poder entrar al puerto de Ensenada hayan arrojado algún tipo de paquete. Bueno, habrá que determinarlo. Lo cierto es que la justicia tiene por delante una tarea muy ardua, un caso que ha ido creciendo que en el fin de semana, porque nos enteramos, por ejemplo, que uno de los protagonistas, Ignacio Pardo, era el ex saxofonista de los fabulosos Cadillacs, una persona conocida en el ámbito de la música y también una persona que tiene un amplio prontuario. Me llamo Ignacio Pardo, le dijo este hombre a las personas que lo rescataron del Río de la Plata. Pardo estaba llorando y con un fuerte cuadro de hipotermia. Sin embargo, cuando averiguaron sus antecedentes, la policía se encontró con un importante prontuario delictivo. Más conocido como Naco Goldfinger, Pardo es el primer saxofonista de los fabulosos Cadillacs. Se alejó de la música y se acercó a la delincuencia. A medida que fue avanzando la banda y fue creciendo, yo me quedé como con la parte más romántica de los amigos, de los Roots Boys, de toda la historia más romántica de una banda, ¿no? Y la banda en definitiva termina siendo un trabajo, como es el de cada uno de ustedes, ¿no? Me quedé con la historia de amigos, de grupo de amigos, que íbamos a pegar afiches caminando, que nos tomamos una cerveza. No supe adaptarme al cambio más profesional, ponerle si querés, de la banda. En el año 2014 fue condenado por participar en una banda que cometía entraderas en el mismo country donde vivía. Pardo hacía pasar delincuentes a su barrio privado para marcar casas y después robarlas. Así coordinaba un golpe a uno de sus vecinos. Tengo el joyero. Bueno, dejame, ¿qué onda? Fíjate, vos. Yo te aviso esta noche, vamos allá. Sí, un flancito eso. Sí, la verdad que sí. Cualquier cosa, yo de ahí vivo a 3 cuadras, lo larga y te venía en el carro. Su condena quedó en suspenso y tras una probation lo liberaron. Sin embargo, un año más tarde, Pardo participó en un violento robo a un restaurante en San Isidro. Fue atrapado y condenado a 8 años, pero aún fue por más. Al mejor estilo Los Monos en Rosario, a Naco Goldfinger lo descubrieron planeando secuestrar al fiscal Patricio Ferrari, quien lo acusó durante el juicio que terminó con su condena. Ignacio Pardo planeaba secuestrarlo, llevarlo a un astillero en San Fernando, asesinarlo y tirar el cuerpo al Río de la Plata. Pese a todos estos antecedentes y alegando superpoblación carcelaria en la pandemia, un juez de ejecución penal le otorgó la prisión domiciliaria. Ahora se investiga si Pardo sumó un nuevo capítulo a su historia con el delito. Es uno de los hombres que fue rescatado en el Río de la Plata a corta distancia de una bolsa que contenía 37 kilogramos de cocaína. La justicia deberá determinar si forma parte de una banda de narcotraficantes.
Y queda al menos la sensación de que si hicieron esto con 37 kilos de cocaína es porque antes había funcionado. Definitivamente. Hay mucho por investigar, Mariano. El misterio vinculado a que no aparece la lancha y también qué ocurre con el dueño de esa camioneta, del que todavía no hay noticias. Gracias, Marian. Gracias, Marian.